Feliz lunes 4 de mayo, buenos días a todas y a todos los que nos están siguiendo en este resumen de la conferencia matutina de todos los días del presidente de la República, al menos de lunes a viernes. Tenemos también el servicio de la información a través de nuestras cuentas de Twitter y de Facebook en el canal 14 y de un servidor. Muchas gracias a quienes nos han estado siguiendo y comentando, acompañando en estos días del coronavirus, desde antes y después. El día de hoy vamos a hacer una síntesis de todas las medidas que se anunciaron en términos hospitalarios y también la polémica en torno a las campañas de desaliento, de miedo, de desinformación, que no solamente tienen que ver con uno o dos medios, tienen que ver con toda una percepción que se pretende inocular en las personas, en los mexicanos, justo en el momento más delicado, en la fase 3 en la que ya estamos, de la pandemia del coronavirus, pero yo lo que observo es que hay una enorme mayoría de los ciudadanos que está tomando las medidas de mitigación y de protección personal y de protección social. Esto es un asunto que involucra a todos. Y evidentemente también vamos a comentar lo que en la conferencia matutina de hoy comentó y dijo el presidente de la República sobre el caso de Genaro García Luna, el intercambio de mensajes que hubo ayer entre el expresidente Felipe Calderón y la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, a partir de lo publicado en un reportaje, entrevista de la revista Proceso. Pero esto es otro asunto que creo que vale la pena también mencionar. Al final de la conferencia matutina, López Obrador abundó un poco más sobre estas ideas que él está escribiendo y presentó el día de ayer, domingo, en un video breve en YouTube y en sus redes sociales, sobre las lecciones que nos está dejando la pandemia. Aquí veo sus saludos, muchas gracias a quienes nos están viendo y nos están deseando buenos días. Muchas gracias a Chel Cervantes, a Juan Carlos Marcast, buenos días, a Porfirio Díaz Fonseca. Dice que vaya que López Obrador y López-Gatell son pacientes. Fran Lennon, gracias, muchas gracias. María del Socorro desde San Luis Potosí, muchas gracias. Alberto Gómez, te mando un abrazo, gracias. A Patricia Ramírez, buen día. A Teresa Bazán también dice que hay muchas fake news circulando en varios medios. A Lucero Valdés, gracias. En fin, desde Ciudad Neza, Leonardo Nájera, dice Patricia Romero, yo le creo a Roberta Jacobson. Bueno, Roberta Jacobson no está por ahora siendo señalada por la justicia norteamericana, más bien creo que se puede convertir en una testigo del caso de Genaro García Luna. Desde Chiapas a Daniel, muchas gracias. Desde Cuautitlán Izcalli, desde Iguala, Ricardo Díaz, gracias a ustedes, están sumándose más y más amigos y amigas. Juan Carlos Álvarez desde Aguascalientes, Kelly Kirbart, buenos días. Muchas gracias a quienes nos están mandando también comentarios. A Pati Festa, a Morales Natalie, bendecido día, qué bonito mensaje. Gabriela Arzamendi, que nos manda saludos desde Veracruz, muchas gracias. A Diego Saturno, mi colega, muchas gracias por estar aquí. Desde Ciudad Juárez a Pati Festa. Y a Sandra Ortega también le mando un abrazo. En la conferencia matutina del día de hoy se especificaron varios planes, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional, para pues lo que le llaman el plan DN3 en el Valle de México, en las entidades que tienen ahorita el mayor número de contagios, que son Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo y Baja California. En el Valle de México, lo que el general secretario Luis Crescencio Sandoval informó es que hay disponibilidad de 1.574 camas, de las cuales solo están ocupadas 367 y hay disponibles 1.207 más en varias unidades hospitalarias o unidades médicas de consulta externa y hospitales de militares de zona
y que ya están dispuestas y disponibles para el Valle de México y el Estado de México. Son 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15 unidades médicas del ejército. En el caso de Mazatlán, Sinaloa y de Culiacán, en Mazatlán hay una que tiene 130 camas disponibles, en Culiacán hay 50, en total hay disponibles 175 camas ahorita en Culiacán. En Tabasco están disponibles de un total de 150, las 150 de 5 hospitales generales de las instalaciones militares. En Quintana Roo hay 3 que tienen la disponibilidad de 115 camas, y en Baja California hay otras 4 unidades, una que es el Ciprés, otra que es en el segundo regimiento del Ciprés también, otra en Mexicali y otra en Aguaje de Tuna, Baja California. Hay 114 camas disponibles, hay 122 de las cuales se están ocupando 8. Esto fue lo que informó la Sedena en su participación en la conferencia matutina. A su vez, el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, informó, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y del Valle de México, que está el Hospital Naval para atención de COVID-19 con una capacidad de 140 personas y los centros de aislamiento voluntario con una capacidad de atención para 1.252 personas. Hay todo un despliegue de elementos de apoyo de la Marina para contingencia COVID y también el fortalecimiento de las capacidades del sector salud. También habló y mencionó toda la parte que tiene que ver con la logística, en la que ha apoyado mucho la Secretaría de la Marina. Como ustedes recordarán, en la fase 3 ya se había comentado que ante la necesidad de mayor disponibilidad de camas, pues evidentemente se entraría el plan de NES 3, en donde los organismos dependientes de las Fuerzas Armadas, tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina, estarían apoyando a la población civil. No solo eso, también la Secretaría de Cultura, hoy lo informó el director general del IMSS, Zoe Robledo, ya puso a disposición del personal médico las instalaciones de Los Pinos, del Centro Cultural Los Pinos, para que ahí puedan estar descansando, reposando y pues tomando fuerzas el personal médico del IMSS, sobre todo el que viene de otras entidades y que está en servicio en estos días y que han estado con jornadas realmente extenuantes. Esta fue una parte muy importante de lo que informó el director general del IMSS, Zoe Robledo. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, también hizo el reporte de quiénes quieren las empresas que están cumpliendo con las medidas de mitigación y de cierre de instalaciones ante las medidas de emergencia. La noticia importante es que se redujo el porcentaje de incumplimiento, se redujo del 13% al 6%, y ya hay una enorme mayoría, un 94% de empresas que están cumpliendo. Para aquellos que se preguntaban qué está pasando con el grupo Electra fue señalado hoy junto con la empresa Autofin México como una de las instalaciones o de las empresas en donde en sus sucursales no están cumpliendo con las medidas de cierre de las instalaciones. Está el cuadro que presentó la Secretaría del Trabajo, menciona entre las sucursales de la propia tienda Electra están las de Ciudad de México, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, que han incumplido. En el caso de Autofinanciamiento México es en la delegación Benito Juárez, o en la alcaldía Benito Juárez de aquí, de la Ciudad de México. También mencionaron a la maquiladora Mi Plaza en Saltillo, Coahuila, que tiene más de 100 trabajadores, y a la empresa de tienda deportiva que se llama Campeche, en la ciudad de Campeche, con más de 190 trabajadores.
El exhorto es no a que tengan que sancionarlas para que cierren, sino a que tomen en cuenta las medidas de mitigación necesarias, sobre todo en esta fase tan delicada de la pandemia. Esta, en términos generales, fue parte de la conferencia, de la primera parte de la conferencia. El doctor Hugo López-Gatell también refirió lo que un día antes, en la conferencia vespertina del domingo, mencionó sobre el manejo de la epidemia, y pues era inevitable que se mencionara ahora. Retomamos la transmisión de hace unos minutos. Hubo una interrupción en la energía eléctrica en esta zona en donde está la casa de ustedes, y bueno, pues se fue la señal de internet. Ya la retomamos y ya pues retomamos también nuestra plática. Les pido una disculpa a quienes estaban conectados hace ratito y espero que se vuelvan a conectar, porque todavía tenemos algunos temas que eran los más candentes o los más importantes de la conferencia matutina del día de hoy, que tiene que ver pues con el asunto del involucramiento o no de Felipe Calderón en el caso de García Luna, las declaraciones de la ex embajadora norteamericana Roberta Jacobson, que se publicaron en la revista Proceso. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Les agradezco mucho, espero tantito, y mientras mando saludos a Miguel Valladares, que está aquí al pendiente, José Luis Olalde desde Querétaro, Ángel Arturo, muchas gracias, Ami López, sí, se fue la energía eléctrica, Cecilia Villa, gracias, a Nicolás Islas desde Orizaba, a Miguel Valladares, gracias por estar dando la bienvenida de nuevo. Ana María Vázquez, gracias, no fuiste tú, fue aquí en estos estudios improvisados en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Muchas gracias a Jesús Beltrán también, a Juan Carlos Mora, desde Mérida, Yucatán nos está viendo, desde Joctún, Yucatán, Manuel Paz, gracias, a Esmeralda Ruiz, gracias también a José Luis Nicolás desde Oaxaca, Silvia Lira, que ya estoy de nuevo, Tequila Lola desde Texas, qué bueno que nos estás viendo en Texas. Texas parece que ya está reabriendo parte de su industria automotriz y de las manufacturas. Ahí si nos puedes comentar. Ana Duarte, muchas gracias, a Juan Carlos Vázquez, gracias a Mariana Pérez. Ahora sí no fueron ni Anastasia ni Tomasa que están aquí a mi lado durmiendo, fue la energía eléctrica. Gracias a ustedes, a Gabriel, mi hermano, muchas gracias, a Angélica Madrid. Pues no podemos terminar una posmañanera sin abordar pues todos los temas que se mencionaron. Ya hice un resumen del despliegue de las medidas del plan de N3 que están aplicando y que ya están en operación en el Valle de México, en Tabasco, en Sinaloa, en Baja California, en Quintana Roo, que son las entidades y las zonas con mayor número de casos. El secretario de la Defensa y el almirante de la Marina también dieron a conocer las medidas durante la conferencia matutina. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pobrecita, no se merece eso, mi querida Luisa María, que la confunda con la hermana de Calderón. Luisa María Alcalde dio a conocer que el 6% solamente de las empresas no están cumpliendo con el cierre ordenado en las medidas sanitarias para la emergencia por coronavirus, que es lo que está sucediendo en este momento en la fase 3. A quienes se preguntaron qué había pasado con el Grupo Electra, esta conferencia matutina señaló al Grupo Electra como uno de los que ha incumplido estas medidas de cierre temporal de las fuentes de trabajo para proteger a los trabajadores. Grupo Electra, Autofin, están en la Ciudad de México, Campeche Sportswear y
Jaquilados y Plaza fueron las mencionadas en esta conferencia matutina. Como ustedes habrán observado, no estuvo Ricardo Sheffield, quien informó y anunció que había dado positivo a coronavirus. El propio doctor Hugo López-Gatell, que estuvo presente en la conferencia matutina, dijo que quien decidió hacer público y compartir esta condición de positivo a coronavirus fue el propio Ricardo Sheffield. Y recordemos que hay que guardar la confidencialidad y es un derecho de todos y de todas los que estén enfermos ahorita de COVID o que hayan dado positivo a coronavirus pero no hayan desarrollado la enfermedad. Es un derecho absoluto el guardar la confidencialidad y los datos personales. En fin, esto fue parte de lo que se mencionó el día de hoy sobre el tema de la compra de ventiladores a una empresa del hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. López Obrador señaló que en todo caso será la Secretaría de la Función Pública la que tendrá que hacer la investigación y en caso de que alguien resulte responsable o culpable, debe ser sancionado. Y esto le llevó en una buena parte de la conferencia matutina a López Obrador a señalar a medios y a distintas plataformas que en medio de la epidemia y en el proceso más delicado que estamos viviendo, que es ahora la fase 3, pues siguen intentando socavar la credibilidad de las medidas que se han tomado. No es difícil encontrar en redes sociales, en Facebook o en Twitter, mensajes en donde digan algunos, es que el gobierno está mintiendo y no hay que hacerle caso. Eso sería la peor solución que podemos adoptar en una situación como esta. La autoridad federal y las autoridades estatales no necesitan mentir. La pandemia es una realidad mundial, a menos que crean quienes piensen que están mintiendo, que el coronavirus no existe y que todo esto es una exageración, pues que vivimos en un mundo de fantasía. No, el coronavirus es una pandemia que está afectando a todos y que no hay necesidad ni siquiera de ocultar enfermos ni de ocultar personas fallecidas, por desgracia, porque ahí están los familiares, ahí están las personas que están cercanas a ellas y no tiene ningún caso hacer una estrategia. La verdad, eso es una estrategia de minar la credibilidad y minar la fortaleza y la certeza, aprovechándose del miedo y de la incertidumbre que tenemos muchísimos mexicanos. El coronavirus es una pandemia que está afectando a la economía, a la salud, a la vida cotidiana de nosotros, todos en este momento. Y eso también está llevando a una reflexión, que es lo que también mencionó López Obrador desde el video del día de ayer, y una de las reflexiones fundamentales es que el coronavirus está potenciando las epidemias ocultas que teníamos en la población mexicana como producto de un modelo de consumismo que hizo a un lado la alimentación para privilegiar el consumo de calorías, el consumo de alimentos chatarra, el consumo de productos industrializados. La pandemia del coronavirus viene precedida de una serie de epidemias terribles en el caso de México, que son la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y otros padecimientos que tienen que ver con malos hábitos de vida y que tienen que ver con una situación de bajar la guardia frente a la salud, bajar la guardia frente a nuestra condición de seres vivos y no solamente de homo consumers o de seres consumidores, ya sea de productos chatarra, ya sea de artículos de lujo, ya sea de necesidades insustanciales. Esto creo que es muy importante que se haya mencionado en la conferencia matutina. Por supuesto, era inevitable que se relacionara o se mencionara el tema que dio a conocer la revista Proceso en su edición del sábado sobre las declaraciones de la embajadora Roberta Jacobson en relación con García Luna. Roberta Jacobson el día de ayer también hizo una precisión a estas declaraciones, diciendo que ella no
o las autoridades norteamericanas nunca tuvieron información corroborada, así lo subrayó en inglés, de los vínculos de el señor Genaro García Luna, ahorita detenido en Estados Unidos desde diciembre del 2019 por sus presuntos vínculos con cárteles de la droga. Esto lo mencionó la ex embajadora, ex funcionaria del Departamento de Estado, y se los leo para quienes no lo han visto en su cuenta de Twitter. Dice Roberta Jacobson: seamos claros sobre lo que dije y siempre he dicho sobre el ex secretario García Luna. Nunca vi ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas. 2, en un ambiente de rumores, de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios. Y 3, no hay historia de fondo o conspiración para decir por qué ahora estoy haciendo esas declaraciones. Las mismas respuestas que di hace meses cuando fue detenido son las mismas que estoy dando ahora. Un periodista, es decir, Javier, el reportero Jesús Esquivel de la revista Proceso, ha decidido escribir una historia sobre esto. Esa fue la respuesta de la exfuncionaria del Departamento de Estado, ya es embajadora retirada, Roberta Jacobson. Lo que a final de cuentas está tratando de decir es que tanto Estados Unidos como México tenían información y rumores de los vínculos de Genaro García Luna con cárteles de la droga. Y lo que hoy el presidente López Obrador señaló, más allá de las cartas y de los aspavientos del expresidente Felipe Calderón, es la gravedad de que se sospechara, se tenían rumores, se publicó información, se publicaron testimonios en donde se señalaba la protección de Genaro García Luna, por lo menos a uno de los cárteles que supuestamente estaba combatiendo, que era el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. Y justamente en el periodo de Calderón, en el periodo de la guerra más sangrienta que ha vivido México en los últimos 100 años después de la Revolución Mexicana que se desató en 1910, justo 100 años después, los mexicanos nos hundimos en una de las peores guerras civiles. No hay que matizarla como si fuera guerra contra el narco. Fue una guerra civil alentada, alimentada por una política de gobierno, palomeada por Estados Unidos, financiada en parte por Estados Unidos. Y esto fue lo que subrayó López Obrador, que es necesario investigar tanto allá como aquí por qué dejaron durante más de 10 años, porque Genaro García Luna estuvo al frente de las instituciones de seguridad pública, no solamente en el sexenio de Calderón, vino desde el sexenio de Vicente Fox como director de la Agencia Federal de Investigaciones. ¿Y cómo es posible que incluso con esos rumores y con esas dudas y con esas sospechas se haya emprendido un operativo como el de Rápido y Furioso para el tráfico de armas simulado? Esto creo que es muy importante, que el presidente López Obrador haya fijado una posición sobre este tema, porque no estamos jugando al tío Lolo a decir Felipe Calderón es una blanca paloma que fue engañado y que no supo lo que hacía su secretario de Seguridad Pública durante 6 años. O Estados Unidos se lava las manos porque a final de cuentas tuvo que colaborar con un personaje que ahora está detenido por los propios Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Lo que es necesario es que haya una investigación generalizada que profundice sobre este episodio, y en este sentido lo que señaló López Obrador es muy importante. Es necesaria una investigación a fondo. Esta parte es la que quiero yo que escuchemos de la conferencia matutina del día de hoy de López Obrador. Más elementales. Entonces, todo eso debe de aclararse. Eso es un expediente abierto. Independientemente de las declaraciones de quienes puedan estar involucrados, yo creo que
el gobierno de Estados Unidos debería, ya que inició la investigación, ir a fondo y investigar también a los funcionarios de la DEA, de la CIA, del FBI, a todos los que intervinieron. A todos los que intervinieron. Es decir, hay una parte de la historia cruenta de este país que no se ha ido y que sigue latente y permanente que es necesario investigar. Es parte de lo que nos dejará también de lecciones el fin de una era de violencia que tenía que ver también con una lógica de mercado, una lógica neoliberal. Vamos a combatir a unos cárteles y a otros no, y vamos a justificar la matanza de jóvenes y de gente vinculada al crimen organizado como si fueran prescindibles, como si la vida humana no valiera nada. Esta es la parte más dura y cruda de esta realidad. Es un expediente abierto el caso de García Luna, y ojalá también las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República, pueda seguir la unidad de investigaciones financieras, de inteligencia financiera, puedan seguir las pistas de este expediente abierto. En fin, esto creo que es lo más importante de la conferencia del día de hoy. Hubo muchos temas, hubo muchas convocatorias a no caer en estas campañas de descrédito y de miedo. Les agradezco mucho sus comentarios y que hayan retornado a esta transmisión postmañanera a pesar de los imprevistos que siempre genera la conexión doméstica de Internet. Un abrazo, feliz semana. Nos vemos hoy a las 6 de la tarde, de 6 a 7, en La Vida en Tiempos del Coronavirus, en la cuenta de Facebook del Canal 14. Gracias.